Tercer Milenio presenta La Última Hora con Sebastián Maussan. El estudio de lo que pasó hace 100 años con la pandemia del diablo podría ser fundamental para entender lo que está sucediendo en la actualidad con la pandemia del COVID-19 y, más importante todavía, anticiparnos a lo que nos depara en la lucha contra este coronavirus. Esto es la influenza española y el COVID-19. Primera ola, se repite la historia. Resulta verdaderamente sorprendente que una pandemia como la que vivimos hoy en día con el COVID-19 se parezca tanto a otra pandemia que se desarrolló hace 100 años. De hecho, el equipo de La Última Hora de Tercer Milenio ha podido anticipar lo que vendrá en la pandemia de COVID-19, debido a que lo ocurrido en 1918 fue muy similar a lo que está sucediendo hoy en día con el coronavirus. Echemos un vistazo a la comparativa en las olas de estas dos pandemias. Era una mañana cualquiera, en el mes de marzo de 1918, en Kansas, Estados Unidos. Nadie hubiera esperado que el primer caso de la pandemia más mortal de la historia de la humanidad se hubiera presentado en este contexto. A las pocas horas, ya se contabilizaban alrededor de 100 casos, y a los pocos días, más de 1000. Estimaciones hechas más tarde señalan que esta gripe empezó inclusive desde 1917 o 1916, pero la realidad es que los primeros casos oficialmente registrados se dieron en la base militar estadounidense de Fort Riley, situada en Kansas, a principios de 1918. Pese a que transcurren los años, esta enfermedad sigue representando un misterio para la comunidad científica, puesto que los datos concretos de dónde o qué la originó y por qué fue tan letal siguen siendo desconocidos. ¿Les suena familiar? Exactamente. Es muy similar a lo que está sucediendo hoy en día con la pandemia de COVID-19. Apenas el 28 de enero de 2021, un grupo de expertos de distintas nacionalidades comenzó sus investigaciones de campo para tratar de determinar dónde se originó el SARS-CoV-2, puesto que se sabe que los primeros casos oficiales se registraron en Wuhan, China, los primeros días de enero de 2020, en el denominado mercado húmedo de mariscos. Sin embargo, hoy sabemos que este virus podría haber estado circulando desde mucho tiempo atrás, sin haberse identificado como tal. Para poder entender lo que está pasando en la actualidad con la pandemia de COVID-19, habría que compararla con lo acontecido en la última gran pandemia de la humanidad, la influenza española, la pandemia del diablo. La gripe o influenza española, enfermedad que mató a más personas que la Primera Guerra Mundial, es concebida como la pandemia más mortífera de la era moderna de la humanidad. Entre 50 y 100 millones de personas murieron a causa de esta influenza española, y se estima que alrededor de 500 millones de personas, un tercio de la población mundial de ese entonces, se infectaron de este virus. La situación con aquella pandemia de hace 100 años es que se desarrolló en etapas, las llamadas olas. Mucho tuvo que ver con el clima imperante y las defensas que el propio cuerpo iba desarrollando. La primera ola de la pandemia del diablo se presentó en marzo de 1918. En comparación, la pandemia de la actualidad de COVID-19 también se está registrando en olas. Los primeros casos oficiales, y por ende, también de la primera ola, se reportaron en enero de 2020. Escuche usted esta canción. Es un fragmento de una zarzuela, la canción del olvido. La primera ola de la pandemia del diablo también es conocida como el soldado de Nápoles, puesto que dicha enfermedad era tan pegadiza como el coro de aquella zarzuela, tan de moda en ese entonces. Claro, a modo de sátira. Ahora bien, algo similar podría estar sucediendo con el COVID-19. La primera ola ya se hizo presente y no tuvo consecuencias tan devastadoras a comparación de otras pandemias a lo largo de la historia del ser humano, como la pandemia del diablo. Aunque sí, el COVID-19, si algo tenía en su primera ola, es que era muy pegadizo.
al igual que el soldado de Nápoles. Registrada en primavera de 1918, la primera ola mató a miles de personas, pero nada tuvo que ver con las olas subsecuentes. Estudios señalan que para verano de 1918, el ritmo de contagios y la tasa de mortalidad bajaron, probablemente por el calor propio del verano, o que el sistema inmunológico del ser humano se logró adaptar con eficacia a esa variación del virus. Los gobiernos y las autoridades competentes de la época festejaron su término, diciendo que había desaparecido. Grave error. Algo muy similar ocurrió con la primera ola de COVID-19, ya que los números de nuevas infecciones y muertes se redujeron de manera considerable para verano de 2020. Incluso las medidas preventivas que se implementaron en distintos países se fueron relajando a medida que bajaban los números de contagios y de decesos, productos de este nuevo virus. Los chistes respecto a lo fácil que era contraer la gripe española no faltaron, puesto que sí, se había propagado muy rápidamente, pero la tasa de mortalidad no era para tomarla tan en serio, según ellos. Algo así como los memes y los chistes respecto al COVID-19 en los primeros meses de la pandemia. Como ya se ha dicho, a la primera ola de la gripe española se le conoce como el soldado de Nápoles, puesto que era tan pegadiza como el coro de aquella zarzuela. Y al igual que hace 100 años, todo ha cambiado con la llegada de la segunda ola.